Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola Iván. Ahí ingresó Nahuel y comenzamos la conversación. Tardo en conectar. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas Buenas noches, noches. Sergio. Muy bien, muy bien. Bueno, larguemos con nuestra conversación de hoy. Dale. Hablemos del respeto. Así, es nuestro eje, nuestro punto del día de hoy. Nos concentramos en Porque el respeto. nos concentramos en el respeto, porque tenemos distintos tipos de respetos, creo yo, si los podríamos clasificar. Respeto por el otro, respeto por nosotros mismos, respeto por las ideas de otras personas, eh, respeto hasta incluso por las formas de vida de otras personas. Bien, en donde básicamente son cosas que no nos afectan a nosotros, pero nosotros simplemente tenemos que respetarlas. Pero para disparar el día de hoy, voy a arrancar por el respeto hacia nosotros mismos, ¿no? En donde vos nos hablás sobre el hecho de que para demostrar un respeto hacia nosotros mismos tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios y valores, ¿bien? Ajá. Y que hay que establecer límites y no tratar con gente irrespetuosa. Esto me Ujú. generó una gran cantidad de dudas, que ahora las enumero, pero después vamos una por una, que primero es cómo nos mantenemos firmes, cómo establecemos los límites y por qué aún cuando nosotros sabemos que estamos tratando con gente irrespetuosa, lo seguimos haciendo, bajo no sé qué concepto o bajo no sé qué beneficio, asumiendo que tenemos un beneficio siempre que estamos tratando con otras personas. Entonces, si te parece, podemos como disparador hoy, hablemos primero de mantener firmes nuestros principios y valores. Básicamente, ¿cómo nos mantenemos firmes nuestros principios y valores? Bueno, esto se refiere a cuáles son las condiciones, características que generan que otras personas te respeten. Ok, Eh, a qué le tiene respeto el ser humano? ¿A qué le tenemos respeto nosotros? Y en este punto eh, va a tender a respetar más a personas que no estén cambiando de opinión todos los días, que tengan principios, que esos principios sean sólidos, y que no se ande contradiciendo. La razón por la cual le va a tener más respeto a una persona que no se ande contradiciendo es que señala mayor calidad humana con respecto de la confianza que le podés tener, es más confiable. Vos imaginate que una persona que se contradiga a sí misma o que señale contradicciones es impredecible. Entonces, tender, ¿no? Digamos, igualmente, independientemente de cuál es la real, de cuáles son las razones, los seres humanos tendemos a respetar menos a personas que no tienen principios y valores sólidos, que se adaptan a cada situación. Hay un montón de razones, podríamos en este momento especular, por ejemplo, sobre algunas. Una persona que cambie de opinión eh, indicaría, por ejemplo, que no la tiene clara, como se diría en la calle, que su comprensión de la realidad es limitada y por esas razones eh, tiene, tiene poca seguridad. Cualquier argumento, por más débil que sea, te puede hacer cambiar de opinión. Con esto no quiero decir que no sea sabio cambiar de opinión cuando corresponde cambiar de opinión, ¿eh? O sea, iba a es apuntar a eso, importante sí. no ser unidimensional en esto, no estamos diciendo es insano cambiar de opinión. Lo que estamos diciendo es que la gente tiende a tener menos respeto por las personas eh, cuyos principios y valores son volátiles, son variables. Ok, bien. Eh, bueno, hemos arrancado con los comentarios. O sea, ¿qué pasa con la gente que promete pero no hace? Bueno, eh, ¿Qué es a lo que quiere llegar, Nancy? la gente que promete pero no hace, yo eso lo considero un acto de estupidez porque no,
no hay ningún beneficio con comprometerte en algo e incumplir y perder la confianza de otras personas. Casi todo en la vida depende de otras personas. Vos lo último que querés es perder la confianza de otras personas. Vos no te das cuenta, pero el mismo sistema te castiga. Si vos notás, por ejemplo, que alguien a quien vos contratás, por ejemplo, un electricista, un gasista, y en general, ¿viste? No suelen ser muy serios con su propia palabra. O sea, te dan una cita y llegan en cualquier horario, o te pueden cancelar sin aviso. Eso se termina descontando en el precio. Las personas que son serias y que cumplen su palabra pueden aplicar un margen bastante mayor a todo lo que hacen y a su trabajo. La capacidad que vos tenés de transmitir confianza, de ser realmente confiable con otras personas, es un inmenso valor. Y ese valor se puede medir económicamente. No es una cuestión abstracta de discursos morales lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es decirte, insistirte que te conviene convertirte en una persona merecedora de respeto, justamente porque sos una persona confiable, porque cumplís con tus compromisos, todo eso, las personas lo perciben, los demás realmente lo perciben. Y vos por ahí no te das cuenta, pero cuando vos incumplís con esas características, con esos valores, las personas te discriminan, las mejores personas te sacan de su mapa de posibilidades, porque lidiar con gente que no es confiable es inmensamente costoso. Entonces en la vida digamos, vas descubriendo, por desgracia, por prueba y error, que te conviene pagar más aquello que es confiable, que te conviene, siempre te va a convenir tratar con gente confiable. Y la gente confiable es más cara. Bien. Bueno, a ver, acá hay un punto adicional, que cuando uno pierde la confianza, recuperarla es 3 veces más laborioso que cumplir con lo que dijiste originalmente. Y no te diría 3, te diría 1000, porque en un periodo largo de tiempo, si vos te comportás en forma correcta en tu trabajo, con tu gente, la gente eso lo percibe, pero vos tardás muchísimo en consolidar ese respeto, en que la gente te pueda decir, como yo te puedo decir a vos realmente, porque estamos entre amigos acá. O sea, yo generalmente cuando cuento con vos, yo sé que vos tendés a cumplir con tu compromiso, que sos una persona seria. Entonces, como eso yo lo sé, yo eso lo aprecio, y eso consolida nuestro vínculo, ¿entendés? O sea, supongamos que yo te contrato a vos para algo. Vos tenés un poder de cobrarme más caro que cualquier otra persona. Cualquier otro que venga y que ofrezca hacer tu mismo trabajo por menos, para mí en realidad es un peor trato, porque me enfrento a la incertidumbre de que algo no se cumpla cuando sé que por esta vía, digamos, cuáles van a ser las consecuencias y realmente despeja la incertidumbre. Uno tarda muchísimo tiempo en construir ese respeto. Vos has tardado muchísimo tiempo en construirlo conmigo. Y podés tardar demasiado poco en destruirlo. Lo único que necesitas es violar, romper tu palabra un par de veces y ya está. Perdiste todo lo que construiste en años. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ahora, esto viene asociado, lo que estábamos hablando, tipo para recapitular, estamos hablando de los principios y los valores. Bien. Ahora, el punto siguiente tipo es establecer límites. Habla de establecer límites y principalmente de no tratar con gente irrespetuosa. Sin embargo, Okay. siento que es muy, muy difícil poner límites. ¿Por qué? No lo sé, pero es difícil ponerlos. O sea, cuando vas y le planteas a otra persona como diciendo, no, escuchá, estás siendo irrespetuoso, sentís que estás haciendo hincapié sobre la otra persona que lo va a poner de alguna forma incómoda, ¿entendés? Y vos no querés pasar por ese mal momento de querer poner el límite. Entonces puede pasar también de que aceptes a esa persona irrespetuosa por no querer poner ese límite. Bueno, eso depende de tu carácter. El Sí, fortalecimiento de tu carácter es una habilidad que se puede aprender, ¿viste? Si
realmente no tenés un carácter fuerte y realmente te cuesta la confrontación, porque hay veces que estás obligado a confrontar. Hay situaciones en las cuales no hay final feliz. Tenés dos opciones, las dos son desagradables, tenés que elegir por lógica la que genera el costo menor, de acuerdo a tus circunstancias. Entonces, estos son principios generales. Lo bueno es que vos a esto lo vas a aplicar a tu mejor saber y entender en la circunstancia que corresponde. ¿A dónde voy con esto? Hay veces, hay situaciones en las cuales poner el límite no es la estrategia correcta. O sea, supongamos que estás en una circunstancia de desesperación total y no tenés básicamente tu contexto está tan grave, está tan mal que no tolerarías el desempleo, por ejemplo, en una semana. O sea, vos de repente estás necesitando ya mismo tu trabajo. Y en este momento tenés un jefe que es abusivo con vos, que es medio abusivo, que no te trata muy bien. Eh, si vos tenés un nene que alimentar en tu casa, eh, vos no podés correr el riesgo de confrontar a tu jefe si es que esta persona, digamos, eh, si su carácter no le va a permitir escucharte, si vos ya sabés que va a ser un problema para vos, sería un suicidio. Pero estamos Sí. hablando de principios generales para circunstancias normales. La mayoría de las veces, lo primero que hay que entender es algo que ya mencioné antes, que es que poner límite no es algo agradable, obviamente. Pero vos tenés que a veces hacer un esfuerzo, hacer algo que te cuesta, que es desagradable, por amor propio, porque si no lo haces, crece una dinámica que sería en el largo plazo por ahí más desagradable. Entonces, lo primero es entender racionalmente que lo tenés que hacer, si la circunstancia lo amerita. Y si la circunstancia lo amerita, eh, y te encontrás con que no tenés fortaleza de carácter, tenés que empezar por tenés que empezar una especie de entrenamiento, habituarte a hacerlo, pero con pequeñas cosas. Para empezar, ponerte límite a vos mismo. O sea, si vos sos capaz de dominarte a vos mismo, podés dominar el mundo. Lo más complicado es dominarte a vos mismo. Entonces, si vos empezás poniéndote límite a vos mismo y empezás fortaleciendo el carácter de esa manera, te va a costar menos confrontar una circunstancia con terceros. Agregándole a eso, es importante también tener presente que en una circunstancia como esa es importante la asertividad. O sea, no es necesario que para poner un límite que haga una confrontación agresiva o que sea desagradable. Vos podés decir las cosas bien. Sí. Eso también es una habilidad que se aprende, tenés que evitar sobreexplicarte. Porque vos mismo, el tono, en la forma en que vos le hablás, puede, digamos, inflamar la situación. Entonces, si yo a vos, por ejemplo, te digo, siendo mi amigo, y paso por la circunstancia mínimamente desagradable de tener que corregirte algo, si yo le pongo demasiado peso, te lo hago sentir peor. En cambio, si te digo, mira, eh, esto me parece que es incorrecto, consideralo, y así nomás, y le pongo ese, digamos, eh, me manejo con ese tono suave, es improbable que vos reacciones mal. ¿Entendés? Esto es una forma de ser estratégico, pero es algo que se aprende con el tiempo. Bien. Entonces, los dos, en síntesis, primero, comenzar la construcción de carácter, entender que en la vida hay veces que tenés que necesariamente confrontar, pero lo podés hacer en forma asertiva, lo podés hacer en forma respetuosa, podés evitar situaciones de agresión y de confrontación, no es necesario. Por otro lado, siempre te puedes reservar el derecho a dejar de lidiar con una persona. Muchos de los problemas en la vida se resuelven eliminando gente de tu vida. Eh, y si hay una persona que de repente es tan poco virtuosa que vos podés predecir que podría corregirle algo, se va a armar un despelote, que te va a hacer un problema, que se va a generar un problema mayor, entonces vos podrías determinar que esa persona no merece que le hables y si no se comporta en forma respetuosa con vos, siempre tenés la opción de dejar de lidiar. Porque de otra manera le estás, digamos, le estarías
le estarías confirmando que puede faltarte respeto. Dos cosas acá, y lo voy a decir ahora, primero contestar una y después la otra, porque si no lo digo ahora se me va a pasar. Uno, el tema de los límites a nosotros mismos. Sé que te puede parecer circular la pregunta, pero ¿a qué te referís con eh, límites a nosotros mismos? ¿En qué aspecto? ¿Bajo qué sentido? Y la otra es que por ahí nosotros decimos, bueno, estamos tratando con una persona irrespetuosa, no sé, llevarlo al, a la cuestión más sentimental, que sentimos que si nos alejamos de esa persona se nos cae el mundo, y sin embargo seguimos con esa cuestión más tóxica, por decirlo de alguna forma, aceptando a esa persona que capaz que está haciendo daño, pero nada, la mantenemos porque nada, sentimos que nada, nuestra existencia no va a seguir, digamos, por ejemplo, no sé, alguna relación amorosa, por ejemplo. Pero primero Ok, vamos con... vamos entonces a la primera. ¿A qué nos referimos con límites a nosotros mismos? Creo que aquí es importante destacar una distinción. La distinción es en el concepto de amarte a vos mismo con respecto de la capacidad que tenés de complacerte o de complacer tus caprichos. Son dos cosas totalmente diferentes. Para amarte a vos mismo, los límites son necesarios. Ponerte Ok, límites es necesario. Cuando vos te amás a vos mismo, estás dispuesto a hacer sacrificios por tu beneficio futuro. Entonces, esos sacrificios siempre implican alguna clase de límites. ¿Entendés? O sea, si por ejemplo querés ser una persona saludable en el futuro, tenés que sacrificar una hora diaria de ejercicio físico hoy. Y naturalmente no te van a hacer el esfuerzo de forzarte, o sea, vas a tener que poner un límite a tu libertad de quedarte en tu cama mirando Netflix para ir al gimnasio. Entonces, cuando me refiero a límites, a nosotros mismos, me refiero a los límites, a los impulsos que te pueden llevar por un camino poco saludable, que bien. puede dañar además tus relaciones personales, tu salud, etc. Cuando vos vas a satisfacer tus caprichos, vos en realidad eso no es un acto de amor, es lo contrario de un acto de amor. ¿Por qué? Porque satisfacer tus caprichos implica actuar en forma independiente de una evaluación de lo que es bueno o malo para vos. Entonces, de repente yo hoy tengo ganas de comer pizza y después de tomar helado y simplemente me olvido de cuáles son los límites, cuánto puedo comer, y doy rienda suelta, por ejemplo, a una actitud compulsiva. Lo mismo puede Ok, ser con respecto de las drogas o con respecto de no dormir, dejar de dormir bien, con respecto de, bueno, a todo lo que le llamamos vicios. ok, Esto no significa que no haya que darse un gusto de vez en cuando. No estoy diciendo esto y no hay que llevarlo al extremo. Pero si nos comportamos de esa manera con demasiada frecuencia, probablemente nos terminemos haciendo daño a nuestra salud y haciendo daño a nuestras emociones. El amor propio, por el contrario, es una situación en la que vos realmente te comportás con amor y ese amor te lo aplicás a vos mismo, te tratás con cariño. Para tratarte con cariño tenés que hacer un esfuerzo, como sería, digamos, tratar con cariño o amar a otra persona. Tenés que aceptarte como soy, tenés que además merecer tu propio amor haciendo los esfuerzos necesarios para mejorarte, para que tu vida futura sea mejor que la de ahora. Imagínate cuánto cariño podés tener por vos mismo si tu situación actual es miserable debido a toda la desidia en tu comportamiento pasado. No podés amarte así, no mereces tu propio amor, como no merecería el amor de otra persona a la que vos termines perjudicando. Es lo mismo, ¿entendés? sí. Eh, no sé si hay algún mensaje interesante. Sí, aquí Victoria nos puso, qué difícil eso en el ambiente laboral.
Se refiere a los límites. Después Nancy dice, chicos, los felicito por tener preguntas intelectuales e inteligentes, éxitos. Y estamos Gracias. con eso. Bueno, y siguiendo con esto, después de haber Después hablado estaba la con segunda límites, pregunta. Había una estaba segunda la pregunta. segunda, estaba la segunda pregunta en el punto de que eh, noto por ahí de que hay muchas personas que hablan eh, sobre el hecho de que les falte una persona en su vida es como muy dramático, ¿bien? Principalmente cuando uno lo ve en relaciones amorosas. Es Lo muy es. dramático, ¿entendés? Entonces, como decir, bueno, de repente, si yo me alejo de esta persona que está siendo irrespetuosa porque, o por ahí que no da en algún punto, o sea, no es recíproca conmigo, puede generarme, no sé, muchas cosas malas. Sí, gran Y, dolor. exacto, y yo no me alejo de esa persona por estas situaciones. No sé, es algo que lo he visto en muchas personas, digamos, que voy a decir, ¿por qué lo mantiene? Pero bueno, nada, eso, cosas así. No sé qué opinas. Bueno, hay que entender que es razonable ese temor porque para el ser humano es extremadamente tóxica la soledad. Entonces, a veces por miedo a la soledad, eh, sopor- podemos tolerar situaciones que subóptimas. Pero vamos a volver al punto del fortalecimiento de tu carácter. O sea, solo cuando vos invertís en vos y en fortalecer tu carácter y en tus propias virtudes, es que empezás a reconocer opciones en tu medio ambiente. Yo prefiero, antes que decirte cómo comportarte con una persona que te está abusando, invertir tiempo en decirte qué es lo que tenés que hacer para tener un montón de opciones, porque naturalmente si eh, la causa del problema es el miedo a la soledad o el miedo al cambio, que es natural en el ser humano y es totalmente sensato, eh, la opcionalidad te da seguridad para que puedas aplicar esos límites y entender que no necesariamente las cosas van a salir. Siempre hay incertidumbre en la vida. Ahora, el ser humano pide esos límites, todos los piden, incluso vos y yo lo hacemos. Está en nuestra naturaleza, es como los niños a los padres. Todos Sí, necesitamos límites, es una forma de probar valía. Si la otra persona no te pone el límite, es algo natural e instintivo que uno lo hace porque quiere saber cuánto vale la otra persona. Si la otra persona te concede todos tus deseos y caprichos, va perdiendo naturalmente tu respeto. Y lo mismo te pasaría a vos si le concedes a otro todos sus deseos y caprichos. Entonces depende más que nada de cómo entendés la situación y de tu opcionalidad. Cuanto más habilidades tengas, cuanto más conozcas, cuanto más sepas cómo funcionan las personas, cuanto más entiendas el mundo, mayores van a ser tus opciones. Entonces, al poder encontrar un mundo más amplio, más grande, más lleno de oportunidades y de alternativas, menor va a ser el terror de perder el favor con alguien, ya sea con una pareja o con un socio. bien, ¿Entendés? Entonces, sí, como casi todo en la vida, los problemas se resuelven con educación, no tanto con terapia. Yo te puedo dar estrategias y volver a lo que hablamos recién, ¿no es cierto? De cómo comenzar a fortalecer tu carácter. Tiene que ver con empezar a respetar tu propia palabra, empezar a manejarte en función de tener que tener como, digamos, un software que funcione bien, tenés que tener una lógica para entender la realidad que más o menos te permita tener cierta seguridad en que podés predecir ciertas cosas. bien, ¿Entendés? O sea, si el mundo es un lugar caótico para vos y nunca pasa lo que vos crees que va a pasar, mal estaría, y es totalmente razonable, que no confíes en cómo ves el mundo y tengas terror a cambiar porque sabes que siempre podés estar peor. claro, Así que todo eso es natural, pero bueno, hay que fortalecer el carácter y hay que aprender muchas cosas y hay que, yo creo que es beneficioso en la vida aprender sobre distintas áreas de conocimiento, eh, las cosas básicas de las más importantes, ¿viste? O sea, en psicología, en economía, en lo que sea, en matemática, en física, en química, tener una idea básica
de los conceptos más importantes, de las ciencias más importantes, es algo que te permite luego hacer integración. Podés pensar con más modelos mentales, ¿viste? ¿No? Como dice Charlie Munger, si no sos como el hombre del martillo que a cada clavo lo ve como... Acá el problema lo ves como un clavo. Claro, que cada problema lo ve como un clavo, ¿entendés? Vos lo que querés, lo que necesitás es tener más herramientas para pensar y para entender, y tenés que tratar de entender sobre todo cómo es la psicología humana y lo subjetivo que somos, y cuándo estás en circunstancias de confiar en lo que vos crees que conoces y cuándo no. No importa tanto cuánto sabés, pero sí es muy Bien, importante que reconozcas los límites en eso que sabes, a dónde están los perímetros de tu conocimiento. Cuando no sabes algo, es sumamente importante entender y reconocerlo. Porque si vos sabés que no sabés algo, podés preguntar a otro que sí sabe. perfecto. Bueno, aquí Nancy nos pregunta, chicos, ¿creen en Dios? Empezá vos. Empiezo yo y acá hay una cuestión, porque en un momento estuve como muy estudioso del tema de las religiones, y hay algo que comprendí. Yo particularmente no creo en Dios, pero hay una cuestión que creo yo que es la clave de entender al humano, al ser humano, que es, hay un límite en su conocimiento. Dentro del límite de su conocimiento hay cosas que no puede explicar. Bien. Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, como no podía explicar cosas, le asignaba dioses. Antes teníamos el dios del sol, teníamos el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de... porque eran cosas que se escapaban al conocimiento. Mediante avanza la sociedad, después terminamos en lo que surgen después las religiones monoteístas, y también, de nuevo, las religiones aparecen para explicar esas cosas que se escapan al conocimiento. Y te doy un dato que me parece que viene espectacular para esto, es, hoy en día, es como que se vapulean a todas las religiones, pero sin embargo han empezado a creer en otras cosas como, no sé, el horóscopo, en donde intentan explicar todos sus comportamientos o todas las situaciones que pasan en su vida por algo externo, pero es porque efectivamente se escapa al conocimiento del ser humano. Yo creo que ahí está la clave. Y entender esto creo que también condice con todo lo que estamos hablando hoy sobre el tema del respeto a nosotros mismos, entender cuáles son nuestras propias limitaciones. Ahora Para contestamos. empezar, Dios y religión. Nos mato con esa pregunta. Dios y religión son dos cosas totalmente, son dos conceptos separados. Vos Ok, podés creer en Dios sin creer en una religión. Eh, la religión es una institución poderosísima en nuestra especie y es una institución poderosísima porque justamente sirve para algo. Así que aquellos que creen que porque hay elementos irracionales en una serie de instituciones, están tratando con gente estúpida, están completamente equivocados, no tiene nada que ver, además el ser humano tiene esa capacidad de ser racional y irracional al mismo tiempo. Eh, Son instrumentos inmensamente valiosos y de ninguna manera me parece que sería increíblemente arrogante despreciarlo. Con respecto de si yo creo en Dios, la respuesta corta es no. eh, y la larga, pero, no, pero ¿a qué me refiero con no? Al Dios al que nos referimos normalmente, como un ser, al Dios de las religiones, un ser omnipotente, omnipresente y que al mismo tiempo te da libre albedrío, pero no. Eh, en ese Dios no creo, pero sí creo, o mejor dicho, me siento bastante seguro, que no tengo la más puta idea de nada. Que mi nivel de comprensión del universo es
no voy a ser falsamente humilde, pienso que este es un problema de toda la especie. Creo que los seres humanos todavía no sabemos nada. En este momento, esto podría ser tranquilamente un escenario de realidad virtual y podríamos no estarnos enterando. Yo soy fanático de la realidad virtual, siempre me interesó y tengo los equipos de realidad virtual y con el tiempo va a llegar el punto en que la realidad virtual y la realidad real van a ser indistinguibles. Debido a que eso va a suceder en el futuro con certeza, ¿cómo sé que eso no me está pasando ahora? Eso es imposible de saber. Lo que también sé es que no sé nada y que sé muchísimo menos que muchos individuos de la especie humana y que probablemente ellos tampoco saben nada con respecto a todo lo que habría que saber. Con lo cual, que haya o exista la posibilidad de un orden superior, no lo descarto. A eso yo le llamaría Dios. Esa fue la respuesta larga. Bien, bien, perfecto. Bueno, o sea, de conclusión, la conclusión, creo yo, que es algo que ya lo dijimos en conversaciones anteriores, es el hecho de la limitación del conocimiento. La persona Exactamente. que cree que sabe todo es porque efectivamente no sabe nada. De hecho, esto que comentaste es una especie es una tendencia psicológica también. Vos vas notando que, de hecho, en la propia evolución, digamos, de que sos un bebé hasta que llegas a la adultez, eh, cuanto más niño sos, cuanto menos sabés, cuanto más estúpido sos, también te sentís más seguro, porque tu comprensión del mundo es más cerrada, es más pequeña. En la medida en que vas avanzando sobre adquisición de nuevos conocimientos y si tu mente se mantuvo abierta, cuanto más aprendes, tomás conciencia naturalmente de lo poquito que sabes. Vas haciéndote más consciente de tu propia ignorancia. Eh, yo lo que en este momento intuyo es que la cantidad de conocimiento acumulado de la especie humana es todavía probablemente insignificante. Y como es insignificante, ninguna de las conclusiones a las que puede llegar la ciencia ahora puede estar ni cerca, ni a una distancia remota de comprensión sobre todo lo que hay. Con lo cual no me sorprende, dejo que quedan todas las puertas abiertas, no me sorprendería que vía tecnología seamos capaces de teletransportarnos y cosas así. Eh, Bien, de lo que sí me siento seguro es que no hay en esta tierra o en lo que nosotros podemos percibir de la realidad ningún poder sobrenatural con respecto de nuestra propia lógica. Fantasmas, eh, resucitaciones, milagros, nada de eso. Pero que pudiesen existir otras cosas que no somos capaces de imaginar u otras realidades subyacentes, eh, no lo sé y no lo descarto. bien, perfecto. Aquí nos ponen, no quiero joder con la clasificación, pero lo que te mueve es su esencia, asumo refiriéndose a Dios como tal. Pero, Eh, bueno, sí, no, continúa. no, no, y ahí nos La esencia de aclara, Dios. es la esencia de Dios. Mira, Nancy, no sabemos nada, ni vos ni yo. Eh, lo que te sirva interpretar y lo que te sirva creer siempre va a ser respetable. Lo que no te recomiendo, lo único que no te recomendaría es que te acostumbres a respuestas
que no impliquen argumentos racionales. Porque aunque existiese, aunque pudieses probar que existe Dios con lógica, lo que todavía eso es imposible, eso tampoco significa que todo fenómeno acepta una explicación mística, porque eso te cierra la mente, ¿viste? Si las cosas son solamente porque Dios quiere o porque eh, existe tal poder o por el horóscopo, por cualquier fuente de adquisición de conocimiento que no implique la lógica racional, con el riesgo de hacerte daño. De todas maneras, los seres humanos somos irracionales en muchas formas y en muchas dimensiones, así que podemos convivir con un poquito de irracionalidad. Eso no tiene por qué hacernos enemigos. Vos podés ser amiga de alguien que no cree en Dios y podés ser amiga de alguien que no piense como vos. Bien, perfecto. Bueno, aquí Agustín nos pone, la medicina y la tecnología para vivir más, trasplante y ese tipo de cosas. ¿No sería una especie de resurrección que nos permita vivir más tiempo que la media de unos siglos atrás? No, no interpretaría a qué se refiere con resurrección. Eh, esas maravillas que vos estás mencionando son el fruto justamente de la búsqueda implacable de conocimiento del ser humano. Si el ser humano se hubiera quedado en las edades oscuras, no hubiésemos llegado a este punto, a vivir, a tener la esperanza de vida que tenemos. Así que pueden interpretarlo como, cada uno puede interpretarlo como quiera, pero a mí me parece que es importante entender que los avances tecnológicos son los verdaderos milagros. Bien, No existe tal cosa como la ley de la atracción y pedirle deseo al universo, ni pensar que cómo estaban alineados los planetas cuando naciste tenga algún tipo de consecuencias sobre tu carácter. Mm, porque me, si fuera, me parece. sí. Imagínate qué aburrido que sería si fuera así, si fuera el mundo tan determinista. No, Pero claro, es porque inmensamente sí, improbable que sea así. no, no, Será más es un que, invento de un ser humano. sí. Es que ahí iba en ese punto. Si todo se determinaría únicamente de esa forma, claramente no existiría la famosa lotería ovariana de la cual estamos hablando, en el punto de que ya está, estaría todo determinado. Yo tengo la impresión de que es importante tratar de entender la realidad, como es, sin interponer mis emociones o sin confundir eh, lo que yo quiero que sea con las cosas como son en realidad. El ser humano tiende a confundir lo que desea cómo desea que es la realidad, cómo es la realidad. Eh, si te parece aburrida la realidad sin magia, es porque simplemente no la conoces suficiente. Te doy un ejemplo, extrapolando nada más. Vos podés ver una película de James Bond o podés conocer cómo funciona realmente, cómo operan organismos como el FBI y la CIA. Es muchísimo más deslumbrante entender cómo las cosas como son en realidad a la sobresimplificación artística de una película como James Bond. Es mucho más impresionante. Con esto te quiero decir que la realidad ya de por sí es extraordinaria y es para nosotros todavía incognoscible. Entonces, buscar soluciones fáciles solo porque sabemos que tenemos el instinto de tratar de, por disonancia cognitiva, de tratar de cerrar asuntos, de no poder vivir con incertidumbre. Yo creo que no conviene, creo que lo que conviene es mantenerse abierto y aceptar esa incertidumbre y entender que no es un problema no saber qué va a pasar mañana. El ser humano es una criatura que se acostumbra a todo.
El ser humano se acostumbra también a la incertidumbre. Yo siempre tuve la sensación de que tratar de entender la realidad como es lo que más me va a ayudar en la vida. Es lo que realmente te empodera. Lo único que te da poder sobre la realidad es entenderla. Si vos tenés la sospecha de que te estás mintiendo solo porque estás aceptando un argumento que no es suficientemente fuerte, porque introduce contradicciones o deseos, vos acordate que el ser humano tiende a copiar el comportamiento de la gente que tiene cerca. El otro día, con este dispositivo de realidad virtual que te contaba recién, hice la experiencia de estar, por ejemplo, en el momento en el Ramadán en la Meca, en Arabia Saudita. Y si es algo que te conmueve, es impresionante porque estoy programado para que sea así. Si yo veo que a mi alrededor hay 70.000 personas haciendo exactamente lo mismo, es muy improbable que yo sienta que algo de lo que ellos hacen es raro. Esa pasa a ser mi normalidad. Entonces, como yo sé que el ser humano es vulnerable a eso, es vulnerable a copiar el comportamiento de la gente que tiene cerca y de lo que ve que hace la mayoría. Yo sé que yo soy vulnerable a eso. Y eso un poco me ofrece pistas de por qué, cómo puede ser que sabiendo, digamos, que la Tierra tiene 4.500 millones de años y que la especie humana tiene por lo menos 300.000, ¿cómo es eso de que hace solo 2.000 años se presentaron milagros, o para el judaísmo, por ejemplo, antes, y no ahora? Si vos querés creer que existen los milagros, cada uno que aparezca adorando un ídolo, o una virgen llorando, vos vas a tender a pensar que eso y no que un tramposo que metió pintura simplemente en una estructura de madera. Los incentivos están, la gente gana dinero con eso. Las malas noticias circulan más rápido que las buenas noticias. Entonces, yo sé que lo que tengo que hacer es tengo que frenar mi impulso de dejar de buscar, cuando la realidad me muestra en un espejo lo que yo quiero ver. Si yo quiero creer en Dios, voy a interpretar toda situación en esa dirección. Si yo quiero no creer, voy a hacer lo contrario. Entonces, la persona más vulnerable a mi propio engaño soy yo mismo. Bien. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Perfecto. Y eso contesta justo la pregunta que nos pusieron, que ponen ese tipo de energía, no les resuena la energía de Dios. Así que... Lo que pasa es que sí. depende qué es Dios para cada uno. ¿Entendés? Exacto. O sea, es aceptable el concepto de Dios. Vos podés llamarle Dios al universo, y vos fíjate que supongamos que vos le llames Dios al universo en sí. Supongamos que lo estás limitando, porque podés decir, bueno, ¿por qué solo un universo? Pero eventualmente, si vos entendés cómo funciona el universo y tus ideas, y vos apoyás ese funcionamiento, te va a ir bien en la vida, ¿entendés? Por más que, suponiendo que sea falsa la premisa. Si tu Dios te recomienda que te comportes correctamente, que te conviertas en una persona confiable, te da buenas recomendaciones, como los 10 mandamientos, que son excelentes recomendaciones, si hace eso por vos, no hay nada de malo. Ahora, si tu Dios te hace matar, te lleva al odio, te separa, no es Dios lo que te separa, es tu personalidad buscando una excusa para llevar a cabo tus instintos. Vos podés interpretar como quieras la religión. Ese es el problema de la religión, no son sistemáticas, entonces tienen muchas interpretaciones. Entonces vos podés encontrar argumentos para hacer al Islam terrorista, o poder encontrar argumentos para hacerlos una religión benevolente. Y eso es exactamente igual con cualquier religión. La naturaleza de las religiones es la misma. De hecho, el Islam,
Islam, el cristianismo y el judaísmo tienen como componente común la moral del altruismo. O sea que en definitiva son las mismas virtudes morales. Son interpretaciones humanas los que nos separan. Pero bueno, Perfecto. no sé, nos metimos en temas álgidos. No, no, nos metimos en temas profundos. Eh, pero bueno, amigo, me parece un tema sumamente interesante. Pero bueno, nada, me parece un buen momento para cerrarlo aquí y seguirlo la semana que viene, si te parece. Dale, mándame los títulos. Un abrazo a todos, gracias. Dale, abrazo.